Estar en la acostumbrada conferencia de prensa del secretario general del FMLN, Manuel El Chino Flores. Les damos las bienvenidas, vamos a tratar diversos temas de interés nacional y posteriormente nos quedamos con preguntas y respuestas. Secretario. Muchas gracias, Herbert. Saludos a la compañera Liliana Andrade, concejala de San Salvador Centro. Agradecerles a los medios que se han hecho presentes esta mañana. Gracias por siempre estar llevando la información en el momento preciso y en el momento indicado. Saludarlos a ustedes que ya nos sintonizan a esta hora de la mañana, a través también de nuestras páginas, Manuel El Chino Flores y la página del FMLN. Lunes 17 de marzo, avanza el tiempo, ya estamos en la segunda quincena del tercer mes del año y nos sentimos pues comprometidos en mantener siempre esta conferencia de cara al pueblo. La responsabilidad a nombre de la Dirección Nacional del FMLN se debe de mantener transparentando e informando al pueblo lo que sucede. En este caso, El Salvador está pasando por una situación económica bastante grave, especialmente nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestra gente. Los que venden en el mercado, los que venden ambulante, no tienen propuestas alternativas para resolver su situación económica en sus hogares. Hemos observado en la última semana acciones bastante desesperadas de parte de los aliados del régimen, como el día de ayer que convocaron a una movilización a favor de la minería. Fue una cosa bastante triste, bastante opaca. La población en su gran mayoría expresa un rechazo a la minería y dice no a la minería. Sin embargo, hay gente irresponsable, hay gente que no ama la vida y que quiere manipular la situación y convocaron a una movilización. Fue un fracaso. Se den cuenta de que la población rechaza. El día de mañana, la Iglesia Católica, a través de su jerarquía católica, va a presentar en la Asamblea Legislativa la propuesta para derogar el decreto que le dio vida nuevamente a la minería metálica en El Salvador. Una acción que se vino haciendo por semanas en la recolección de firmas en todo el país e incluso fuera del país. Una acción ciudadana con derecho a la ciudadanía a expresarse. Esperemos que los diputados, si es que todavía existen, salgan a recibir la propuesta. Además del tema de la minería, pues estamos acompañando los esfuerzos comunitarios en Chalatenango, en Cabañas, en Usulután, en San Miguel, donde nuestra militancia participa de manera activa en las protestas y en los foros que se están desarrollando. Felicito a la gente que está haciendo los foros donde la población opina de manera contundente respecto al tema de la minería. Además, saludamos a los cangrejitos playeros que clasificaron por sexta vez a un mundial. Algunos hasta hoy se han dado cuenta que hay selección de playa y que dicen por primera vez en historia vamos a un mundial. Es la sexta vez. Y hace poco yo solicité a la Asamblea Legislativa que se les conceda la pensión vitalicia a los seleccionados de fútbol playa. Así como hace 6 o 7 años, siendo diputado, hice la moción para la pensión vitalicia de los mundialistas de México 70 y España 82. Gracias a eso, los seleccionados mundialistas tienen esa pensión vitalicia. Lo mismo le estoy solicitando a los diputados y diputadas, que hagan ese decreto para darle la pensión vitalicia a los cangrejitos playeros, dignos representantes del fútbol salvadoreño. En buena hora, arriba la selección, todos nos sentimos orgullosos y orgullosas, todos somos salvadoreños, esto no es un tema político, esto es un tema de derecho. Y por eso, desde hace varios años, desde la isla de Méndez, donde surgió este proyecto, felicitar al profesor Rudy Gallo por ese esfuerzo que ha hecho, con o sin recursos, y llevar a nuestra selección a 6 mundiales. 2025, el Mundial de las Islas Seychelles, allá en la Micronesia o cerca de la Polinesia, ahí se va a desarrollar el Mundial. Ahí va a estar la bandera de El Salvador, que derrotó a Estados Unidos para clasificar y el día de ayer derrotó a Guatemala para convertirse en campeón de la eliminatoria regional. En buena hora, felicidades a los cangrejitos playeros. El tema de las becas. Ya no sé en qué idioma se le debe de decir, pero el tema de las becas ya es cansado. Hace unos años
en los parqueos de la universidad se prometió 4 sedes universitarias, que se iba a mejorar el tema de la universidad, pero se les debe millones de dólares. Cuando estaba el FMLN en el gobierno, su servidor fue diputado, hicimos la ley donde se le dio a la Universidad Nacional el suficiente dinero para que ningún estudiante pagara ni 5 centavos en sus estudios. La gratuidad de la universidad fue propuesta del FMLN. Ese voto mío también sirvió para que los estudiantes, en ese momento 40,000, no pagaran ninguna cuota universitaria. Pues ahora resulta que les están diciendo a los jovencitos de bachillerato que si logran graduarse se les va a dar beca. Si las becas ya existen, ya hay una ley que le faculta a la universidad a recibir el dinero. Lo que pasa es que no se lo dan, le deben más de 40 millones. Es bien sencillo, solo se le entrega el dinero a la universidad y la universidad es la que promueve. Este año solo 15,000 estudiantes hicieron el examen de admisión, el año pasado 22,000 y hace como 6, 7 años eran 40,000. ¿Por qué razón entonces hay abandono de la universidad? Es porque no hay oportunidad para los jóvenes una vez se gradúan. No solamente es un tema de beca, que eso ya existía. Como diputados nosotros dábamos el 30% de nuestro salario cuando éramos diputados de la Asamblea y ese dinero iba para becas. Se le daba beca a los hijos de los veteranos, ya 2 años que no se les entrega. Entonces estos momentos son momentos bastante complicados para el Ejecutivo, en su caída de popularidad. No dan respuesta a la demanda del pueblo. Y por eso es importante que nos demos cuenta de lo que está pasando en El Salvador. Tiran cortinazos de humo para desviar el tema económico, el tema de los desalojos, el tema de los despidos y el cumplimiento obligatorio del tema del Fondo Monetario Internacional. Despidos de trabajadores. Y para finalizar, y por eso también vamos a darle la participación más adelante a la compañera Liliana Andrade, el tema de los impuestos. Lo vuelvo a repetir, los impuestos son propuestas de los municipios. Llega a la Asamblea Legislativa y a través de un decreto es aprobado primero en la Comisión de Asuntos Municipales, luego pasa al Pleno para ser aprobado por el Pleno, luego va a Casa Presidencial para ser sancionado, observado o sencillamente no pasa, no procede. Cuando ya se publica en el Diario Oficial es ley de la República. Por lo tanto, venir a decir, quiten los impuestos de cada municipio, debe de investigarse todo el proceso de formación de ley hasta su conclusión. Por lo tanto, son 3 instancias que están involucradas: consejos municipales, Asamblea Legislativa y Gobierno Central. Yo les pido que investiguen a los 3 en este caso, quiénes son los responsables del aumento de los impuestos a la población salvadoreña. Para finalizar, en el tema internacional, hemos visto la noticia de la llegada de presos de Estados Unidos a nuestro país. Y en honor a la verdad, hay noticias que en Venezuela familiares de muchos de los detenidos están pidiendo explicaciones e investigación al respecto. Porque mencionan, según la nota periodística, en Telesur, que no todos los que han llegado son del cártel del Tren de Aragua. No todos. Por lo tanto, hablan de que es posiblemente un negocio y una violación flagrante a una decisión de un juez de Estados Unidos de prohibir este tipo de envíos. Tienen que dar respuesta a los gobiernos respectivos que firmaron este pacto y este tratado. Lo que sí es cierto es que nos están llegando ciertos delincuentes, en lugar de venir médicos, especialistas en medio ambiente, especialistas en agricultura, especialistas en salud, científicos, académicos, artistas de renombre como lo prometieron. Pero lo que nuestro país se está convirtiendo es en una megacárcel, una megacárcel. Yo quisiera que nuestro país comenzara a trabajar en el tema de la economía, a recuperar, a dar empleo, para que nuestros jóvenes no se vayan del país. Y por eso este tema
internacional, es un tema de debate de la población salvadoreña, que la gente sepa qué está pasando, que transparenten lo que está ocurriendo. No se trata únicamente de negociar y decir aquí esta cárcel está a disposición de otro gobierno y me va a pagar tanto por traerme los presos de delincuentes y criminales. No se trata de eso. Lo quieren ver como un negocio, pero El Salvador tiene antes dignidad. ¿Cómo nos trató el presidente de Estados Unidos? Solo recuerden esa frase. Yo lo sigo diciendo. Ojalá no nos convirtamos en el patio trasero de Estados Unidos. Somos una república independiente, soberana, desde el 15 de septiembre de 1821. Respetemos la Constitución. Algunos van a comenzar ya a atacar, como siempre, manipulando los videos, manipulando mis palabras, mis propuestas. Pero lo que sí es que soy un salvadoreño responsable, muy salvadoreño, nacido en esta bendita tierra. Así es que aquí estamos a la orden de ustedes para las preguntas que quieran hacer con toda la libertad y la transparencia. Gracias, secretario. Vamos a comenzar con la etapa de preguntas y respuestas. Primero, Gabriela Sandoval, de Mágico TV. Buenos días, Manuel. Tengo dos preguntas. Quisiera comenzar con su valoración acerca justamente de lo que usted hablaba, que es las primeras personas que ingresaron del tren de Aragua. Quisiera saber su opinión y sobre lo que Estados Unidos está ofreciendo anualmente por tener a estos presos acá en El Salvador. Bueno, primero es un tema muy delicado que lo que requiere es información, que la población sepa. Pero ¿cuál es el manejo? Que se va a ganar bastante y Estados Unidos va a pagar menos, pero que cuesta 200 millones mantener el SECOT. La pregunta que mucha gente se hace en las redes, ¿para cuánto es la capacidad del SECOT? Supuestamente han capturado 80 y pico mil de personas durante el régimen, pero lo que hay ahí son menos de 15.000. ¿Dónde están los demás? Eso es lo que la gente se pregunta. Segundo, ¿por qué razón en lugar de negociar el TPS, en lugar de negociar las mejoras en el tema de la economía, de la agricultura, por qué mejor negociar apoyo para nuestros compatriotas en Estados Unidos? Se negoció cárcel. Eso es lo que mucha gente se pregunta en las redes y yo también. El Salvador necesita reactivar el agro, la industria, la agroindustria, el comercio, apoyar a los micros, medianos, pequeños emprendedores y empresarios, a los grandes empresarios para que generen opciones. Pero resulta que ahora negocian traer presos. O sea, que somos una cárcel. ¿Dónde está, pues, el tema de la generación de oportunidades para la juventud? No hay un plan maestro, no hay un plan de desarrollo, no hay un plan de ninguna naturaleza. Y por eso, Estados Unidos, de manera prepotente, impone, sanciona y dice, me voy a tomar el canal de Panamá, quieran o no quieran. Me voy a tomar Gaza en Palestina, quieran o no quieran, como que es el regente y dueño del mundo. Hay gobiernos que lo rechazan y hay otros que de manera sumisa dicen sí. Por eso exigimos una aclaración de qué se trata el tema de estar trayendo presos. Ya estamos como Guantánamo. Ya eso se convierte en un problema internacional, porque no son presos salvadoreños, son presos extranjeros. Claro, ¿cuánto cuesta mantener un preso de estos en las cárceles de Estados Unidos, donde es la población estadounidense la que paga con sus impuestos? Vienen para acá y van a pagar una mínima parte. Claro, como El Salvador lo tratan como cualquier cosa, ay, démosles unos 1,000 pesos por cada uno. ¿De qué se trata entonces? ¿De ser mendigos porque no tenés alternativas para levantar tu economía? ¿O de qué se trata? Es lo que la gente se pregunta en las redes. Como segunda pregunta, también quisiera saber, yo creo que ya lo tocó también, pero quisiera que nos ampliara un poquito acerca de su opinión de la concentración del día de ayer. Esta concentración la habían convocado algunos youtubers, algunos creadores de contenido y mencionaban que iba a ser una concentración masiva. Sin embargo, pues algunos mencionan que no fue tan masiva como se esperaba, ¿verdad? Entonces quisiera saber su opinión acerca de esta concentración. Gracias. Bueno, entre ellos mismos hay pleito. Ni entre los afines al gobierno, ni entre los afines a este régimen, se ponen de acuerdo. Porque algunos todavía tienen un poco de dignidad y no apoyan la minería.
Ahí está la división. Pero otros que ni viven en El Salvador piensan que porque le llaman influencer, para mí influencer es alguien que te presenta problemas para la economía, para la salud, para los temas de la agricultura, esos son influencers. Pero como se creen influencers, dijeron vamos a mover a toda la gente que nos sigue. Yo tengo, dice, 100,000 seguidores, los 100,000 van a estar allí. Pues resulta que fue un fracaso rotundo. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene conciencia. Y a veces lo ve en sus programas es para burlarse y para reírse de cualquier payasada de la que dicen. Hay algunos generadores de contenido que tienen argumentos y que presentan argumentos. Otros solo se plegan al Ejecutivo y al régimen para no sé qué. Pero sepan una cosa, las diferencias fueron tan grandes que comenzaron ya los problemas internos entre youtubers, facebookeros, tiktokeros, porque no hay conciencia del daño que le están haciendo al estar apoyando este tipo de acciones a favor de la minería. Fíjense cuánta gente llegó. Se burlaron de las acciones en contra de la minería donde hubo 10 veces más. Ahora dicen que llenaron la plaza, no llegó nada. A pesar del llamado de los afines al régimen, algunos viven en Costa Rica, otros en España, pues se les acabó el cuento que son influencers. No son influencers, simplemente viven de lo que la gente les paga por estar escuchándolos. Poco a poco van desapareciendo y van surgiendo influencers académicos, influencers que hablan de la economía, influencers que hablan de la vida, de la verdad, de las propuestas hacia el desarrollo económico, que hablan de academia, de tecnología, de ciencia, de arte, de literatura. Esos son los influencers, aquellos que te hablan de la posibilidad real de mejorar la economía de un país. Entonces, yo los llamo a que cambien su discurso y se pongan en favor del pueblo, de la gente, de la vida, y se van a dar cuenta de lo valiosos que pueden ser. No malgasten su tiempo. No malgasten su tiempo atacándome, atacando a mi partido. Mejor vean de qué manera les piden perdón a Dios por estar incitando el derecho a la minería y también pónganse a trabajar en función de la comunidad se los va a agradecer. Continuamos con Carlos Chávez de la Noticia SB. Buenos días, también a la concejal, buenos días. Quisiéramos que nos ampliara un poquito más el tema sobre los impuestos a las licencias para funcionar en las diferentes alcaldías. No sé, concejal, si usted pues, vio este tema en la mesa, ya que está en el consejo, cuando se estaban aprobando este tipo de impuestos y qué lectura le dan también a todo eso. Bueno, vamos entonces a dejar a la compañera Liliana Andrade, concejala de San Salvador Centro, para que le dé respuesta. Gracias, secretario. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales del FMLN. Bueno, comentarles que entre octubre y noviembre del año pasado se aprobaron modificaciones a 2 ordenanzas que afectarían significativamente la economía, tanto de las personas que comercian en el espacio público como las que se dedican a las actividades de servicio, comercio e industria. En un principio, se intentó pasar como un punto vario la propuesta de la ordenanza de la primera, ¿verdad? Que venía por pasar, la primera ordenanza, ¿verdad? Pero se hicieron las observaciones respectivas por parte de la ciudadanía y el Consejo pues tuvo a bien dejar para la siguiente sesión esta ordenanza. La información de estas, en ese entonces, propuestas ordenanzas se publicaron en el portal de la Alcaldía de San Salvador Centro, pero no tuvieron la difusión necesaria y fueron un poco los medios de comunicación que publicaron al respecto. Los vendedores de pólvora fueron de los primeros que se pronunciaron, ¿verdad? Porque ellos dijeron que ya habían hecho las inversiones para fin de año y que no habían tomado en cuenta estas alzas que ya estaban. Y como esto lo que decía en la alcaldía, que era desincentivar la venta de pólvora, pero no se logró porque ellos ya habían hecho las inversiones necesarias y les tocó que pagar hasta 300% más de los impuestos que se pagaban antes. Las ordenanzas fueron aprobadas sin mi voto, debido a que son medidas que afectarían a todas las actividades comerciales de San Salvador Centro, comercios pequeños y grandes, ventas formales e informales, tomando en cuenta que el 70% de la población, y esto siempre lo recuerdo, no tiene un empleo formal.
Y a esto sumado que el 52.8% de la población somos mujeres, es decir, que recae sobre nosotros la responsabilidad de la economía familiar. Por lo tanto, estas fueron una de las medidas que golpearon mucho a las mujeres. Dicho sea de paso, el primer día de consejo con esta administración, una de las primeras preguntas que hizo la prensa allá el 1 de mayo en el Diego de Holguín fue si se iban a aumentar las tasas de impuestos municipales. Y muchos de ustedes estaban ahí y la respuesta del alcalde fue decir que no se iba a aumentar. Por lo tanto, no cumplió su palabra de eso que dijo el primer día de consejo municipal. Decirles que es difícil creer, ¿verdad?, que el presidente no se enterara de esta situación cuya información circuló hoy sí casi en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Y en más de una ocasión se ha dicho que en este país no se mueve la hoja de un árbol si el presidente no quiere. Por lo tanto, pues es bastante difícil creer esto, ¿verdad? Y sobre todo señalar que ha sido a través de la presidencia que se ha resquebrajado el municipalismo en este país, desde que se redujo el FODES. En el plan Cuscatlán él dijo que lo iba a llevar al 10% porque estaba del 8%, sin embargo, lo redujo al 1.5%. Es el que implementó a través de su asamblea legislativa la reducción de los municipios, que hemos visto que no ha llevado a nada bueno para la gente, que no hay obras en favor de la comunidad, que últimamente se han inventado algo que se llama Andrés y que está siendo implementado por primera vez en San Salvador Este. Y también decirles que todo lo que sucede en el centro histórico de San Salvador lo decide a plan, más que el Consejo Municipal de San Salvador Centro. Es decir, el presidente lo que quiere hacer, así como lo ha hecho con su asamblea legislativa, es tener a figuras decorativas o pasapapeles, ¿verdad?, que sean también los alcaldes. Por lo tanto, nosotros decimos recordar también el principio de autonomía de los consejos municipales. Y bueno, se nos convocó el viernes pasado a una sesión de consejo de carácter extraordinario urgente que fue virtual para, pues, primero derogar 4 ordenanzas importantes, ¿verdad?, que entre ellas está la de los impuestos, y lo otro, pues, pasarla a modificar. Esto en cuestión de 1 hora. Por lo tanto, su servidora igual volvió a salvar los votos. Salvar es estar en contra porque hay gente que no comprendo esos términos, ¿verdad? Se está en contra y se dice un argumento a viva voz del por qué yo he salvado de nuevo, ¿verdad? Porque se hizo de forma expedita, sin cumplir los procesos que se deben de cumplir, sin hacer ningún procedimiento de consulta a la ciudadanía de nuevo. Así de que, bueno, yo veo mal ese procedimiento, que de un tuitazo venga un consejo municipal a quitar lo que ya se había aprobado, que bien o mal, que yo en su momento lo señalé, que de hecho fui la única concejal que votó con el voto salvo por todas estas características que yo les dije al principio. Así de que nosotros, bueno, nosotros como FMLN, condenamos esa forma de estar haciendo municipalismo en este país a través de tuitazos de arriba del Ejecutivo. Gracias. Gracias. Continuamos con el colega Fernando Erazo de Canal 21. Maestro, siempre en el tema de los enviados por Estados Unidos hacia la cárcel de Secot de nuestro país, la acción ya está cometida. Ya se recibieron 238, si no me equivoco, que son figurados como pertenecientes al Tren de Aragua. Como esto ya está ejecutado, ¿cuál tendría que ser la visión hoy o el objetivo que la ciudadanía podría decir? Este dinero que se utilice para esto, o en todo caso también sus expectativas o respectivo comentario en torno a este dinero, ¿cómo se debería de implementar? Porque si bien no sé si usted tiene el dato, porque no lo hicieron público, creo que son $6 millones, si no me equivoco, puede ser que no sea eso, pero haciendo esa conversión son alrededor de $25,000 por cada recluso. Entonces, este dinero que ingresa a las arcas del Estado, ¿cuál tendría que ser el panorama en el que utilizarlo? Bueno, gracias por la pregunta. Miren, eso es lo que la población se pregunta. ¿En qué se usan los ingresos que El Salvador obtiene? ¿En qué se usa el dinero del Bitcoin?
¿En qué se usa el dinero de los bonos Volcán? ¿En qué se usa el dinero de las donaciones de los países que ayudan a El Salvador? ¿En qué se usan los impuestos? Eso pregunta la gente. ¿En qué se usa la recaudación tributaria? La gente quiere transparencia. Y lo primero, antes de preguntar en qué van a usar el dinero, que es lo que menos me importa, sino la dignidad del Salvador. La dignidad del Salvador, que hoy está siendo señalado como el país cárcel. El país cárcel, así se le llama a nivel internacional. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué fue lo que se firmó entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos? Que se publique lo que se firmó, que no se esconda absolutamente nada. Transparencia pide el pueblo. En las redes leemos a cada momento artículos interesantes sobre violación a la Constitución y al debido proceso respecto a lo que acaba de ocurrir, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Un juez en Estados Unidos le dijo al presidente: se le prohíbe enviar detenidos de cárceles de Estados Unidos a otro país, y no cumplió la orden. ¿Qué va a pasar al que un juez federal dio ese mandato y un país receptor como El Salvador también incumplió? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar internacionalmente con las leyes contra nuestro país? ¿Ya se preguntó el gobierno eso? ¿Ya se preguntó los defensores del gobierno eso? Eso es lo que la población se está preguntando. Y en segundo lugar, ¿cuánto es lo que va a cobrar por cada preso? Ahí dijo, sencillo, va a ser usado para el SECOT. Son 200 millones lo que cuesta al año mantener la cárcel. 200 millones. Me imagino que no es para reparar calles ni caminos vecinales. Me imagino que no es para medicinas en los hospitales. Es para la mega cárcel. Entonces, para nosotros es importante decirle a la población que exijamos transparencia y cuentas. ¿Qué firmaron los dos gobiernos? ¿De qué se trata la firma de eso? Porque recordemos, hace 4 años y meses, El Salvador suscribió un tratado que le llamaron Tercer País Seguro. Y en el Tercer País Seguro, para que recordemos, entraba México, Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿De qué se trataba? De que durante el momento en que los presidentes suscribieron un tratado con Estados Unidos para evitar la migración, que le llamaban ilegal, para mí no hay ilegales, hay indocumentados, pero para detener la migración, que ellos le llamaban ilegal, en la frontera sur de Estados Unidos con México, detenían a nuestros compatriotas y los devolvían, salvadoreños para Guatemala, guatemaltecos para Honduras, hondureños para El Salvador. Eso se llamó Tercer País Seguro, en el momento aquel en que el presidente de Estados Unidos nos dijo que éramos un hoyo de lo demás no se puede repetir. Así nos han tratado, así nos siguen tratando. Por lo tanto, hay que dignificar la política exterior. Tengo derecho como ciudadano salvadoreño a exigir que se transparente lo que se firma. Y así la misma población lo exige, no solo en redes sociales, sino también en diferentes actividades. Mejor, lo más importante para mí, que le recomiendo al gobierno, es que transparente lo que está haciendo. Tenemos ahora la participación de Mario Pacheco de YSKL. Manuel Pacheco. A la concejal, es sobre yo quisiera que me diera una opinión sobre lo que dijo el presidente Bukele, de que lo va a denunciar ante la Fiscalía General si no revierten los incrementos que han hecho los alcaldes. ¿Qué opinión se merece eso? Pues es extraño que los medios de comunicación sí se den cuenta de estos aumentos de impuestos y tasas municipales que hubieron y él no tenga algún personal que le informe sobre lo que está pasando diariamente en el país, ¿verdad? Entonces, la gente no se lo cree, yo tampoco me lo creo que él no se había enterado de esto. De hecho, como digo, se habla de que en este país una hoja no se mueve de un árbol si él no lo mandata. Él debe de saber y debe de conocer cómo están actuando tanto sus diputados como sus alcaldes, ¿verdad? Porque fueron electos bajo la misma bandera
de nuevas ideas, ¿verdad?, que dijeron que iba a ser la panacea en el país. Por lo tanto, le digo a la ciudadanía, ¿verdad?, que reflexione, ¿verdad?, que todo lo que ocurre es por conocimiento del presidente. El Consejo Municipal tiene autonomía, ¿verdad?, y desde un principio no tuvo que haberse apoyado estas tasas e impuestos municipales. Está siendo más golpeada y eso pues no iba a favorecer de ninguna manera a la ciudadanía y a la gente que se dedica al comercio formal e informal en San Salvador Centro. Gracias. Tenemos una última pregunta de la periodista. Yo la respuesta que tengo es bien sencilla. Llamo a los constitucionalistas del país a hacer un debate al respecto. Este es un tema constitucional. Y por lo tanto, cualquier opinión fuera de la Constitución es un tema que queda alejado de la realidad. Llamo a los constitucionalistas, a los abogados, a las gremiales, a iniciar un diálogo respecto a esto, a propuestas respecto a esto y a orientar a la población respecto a lo que está ocurriendo, de que vengan presos a nuestras cárceles salvadoreñas. ¿Bajo qué argumentos, bajo qué leyes, bajo qué tratados? Eso es precisamente lo que pedimos. Un debate con los personeros del régimen, con los constitucionalistas, que no vayan a salir también aquellos defendiendo las reformas constitucionales atropelladas, porque hoy su opinión está completamente alejada de una opinión jurídica. No sean expresiones políticas, jurídicas. Por eso la pregunta de la periodista del diario de hoy es bien atinada. O sea, ¿la opinión cuál es? Es lo que la población se está preguntando, pero queremos que de verdad las personas conocedoras del tema constitucional se pronuncien, porque están en silencio.